Yo creo, en primer lugar, que la sesión de hoy es una sesión de pleno, es reservada, no es una audiencia pública, de manera que nos enteraremos de lo que sucede inmediatamente después de que termine esa sesión de pleno. Las versiones que están trascendiendo son eso, trascendidos. Yo creo que hay que ser prudentes, por consiguiente, en mi opinión, respecto de trascendidos. Faltan pocos minutos para que empiece la sesión del pleno, de manera que nos enteraremos. Las preguntas abstractas que ha abordado Carlos son sumamente importantes. Yo tengo algunas discrepancias con él. La primera y más importante es que efectivamente el Tribunal Constitucional no legisla. Y cuando una decisión del tribunal importa una modificación legislativa, recordemos que el reglamento del Congreso es ley orgánica que se aprueba por resolución legislativa, un caso particular señalado por la Constitución. Lo que ha hecho el tribunal en casos anteriores, si quiere una modificación o estima que la modificación se debe llevar a cabo, es que en su resolución insta al Congreso, ¿no?, a que modifique una ley en determinado sentido o legisle en determinado sentido, porque obviamente el tribunal no legisla, le corresponde al Congreso. De manera que si el tribunal decidiera o recomendara o interpretara que corresponde una modificación del reglamento interno, en mi concepto no podría hacerlo legislativamente, no puede legislar, no puede cambiar el quórum. En segundo lugar, creo que es una decisión de fondo, no es una medida cautelar. Alterar el quórum es alterar el resultado de una votación ex ante, y eso en un proceso en trámite que no ha sido suspendido, porque da la impresión por las versiones periodísticas que conocemos que la decisión del tribunal es no suspender la sesión de mañana, independientemente de la variación de la cautelar que puede existir o no, es especulativa. El hecho concreto es que mañana la sesión no se suspende. Eso significa que el presidente, directa o indirectamente, por sí mismo o por su abogado, tiene que ir a defenderse. También podría hacerlo por escrito. Han adelantado algunos voceros del gobierno, efectivamente, también podría hacerlo por escrito. El derecho a defensa es un derecho, no es un deber. Si él no quiere ir, puede mandar su escrito, puede ir su abogado y ejercer su derecho de defensa. Y el Congreso resolverá. En cualquier caso, la medida cautelar, la que adopte el tribunal el día de hoy, debe ser notificada válidamente al Congreso de la República antes de la sesión de mañana para que tenga efectos. Y ahí encuentro un problema, Nicolás, por un hecho fundamental que mi colega y apreciado amigo, el doctor Carlos Rivera, no me dejará mentir. El reglamento interno del Tribunal Constitucional establece que cada magistrado tiene 5 días para emitir su voto singular. Bastaría, por consiguiente, que uno de los magistrados en disenso, que podría ser cualquiera de los que vote, si no hay unanimidad, reclame su derecho a los 5 días para que no haya resolución el día de hoy y no se pueda notificar válidamente al Congreso. Con lo cual nos encontraríamos el día de mañana en la situación legal siguiente. Una medida cautelar, si adoptan alguna decisión los señores magistrados, que no es notificada al Congreso de la República, por consiguiente no es obligatoria, porque no la conocemos en su texto integral como debe cumplirse. Y en segundo lugar, una decisión de no suspender la sesión del Congreso, con lo cual el presidente va a tener que tomar el próximo paso de cómo ejercer su derecho de defensa. Sin embargo, en el tema de fondo, en el tema de este cambio que se ha filtrado sobre la Constitución y los votos, los amigos de la Corte dicen que se necesita precisar qué es en realidad la permanente incapacidad moral porque existe indeterminación, ¿no? Eso es lo que dicen. Sí, es ¿Esto lo es que posible? dicen. Sí, yo creo que están equivocados, es un debate jurídico apasionante, pero creo que están equivocados por las razones siguientes. En primer lugar, hay dos procesos competenciales, uno del 2002 y uno del 2016, dos procesos de inconstitucionalidad, donde ya el Tribunal Constitucional ha establecido claramente qué es la incapacidad moral. Y fue el primero de ellos cuando se pronuncian sobre la vacancia de Fujimori. Recordemos que a Fujimori no le dieron derecho a defensa, lo vacaron en un día y con menos de 87 votos, es decir, no con los 2/3, sino con la mayoría que estaba ahí. Simplemente lo vacaron. ¿Qué dijo el tribunal cuando tuvo que pronunciarse sobre la vacancia de Fujimori?
que la incapacidad moral era el ejercicio infiel de la presidencia, que era exactamente lo que le atribuían al presidente Fujimori, de manera que definición de incapacidad moral hecha por el tribunal ya existe. Y en el segundo lugar, en el 006, en el último pronunciamiento, el Tribunal Constitucional ya ha adelantado el carácter político y no criminal de la decisión de vacar a un presidente por incapacidad moral. De manera que si a eso le sumamos las actas del Congreso del 93, donde hay un debate muy ardiente entre Chirino Soto, Lourdes Flores, Torres y Torres Lara y otros integrantes del Congreso Constituyente de la época sobre el concepto de incapacidad moral, creo que tenemos una definición bastante clara que se refiere a la idoneidad ética, a la fidelidad de una persona para el ejercicio del cargo presidencial. Ya, y no se refiere a si ha sido condenado. Eso es lo no que termina siendo absolutamente subjetivo, ¿no? Bueno, no tan absolutamente subjetivo porque tiene que examinarse caso por caso, ¿no? Y los ejemplos que da el Congreso Constituyente en 93 son bastante claros. Mira, en el Perú tenemos... ¿Pero qué dice Carlos Rivera sobre esto? Sí, por supuesto. Porque... A ver, bueno, ante todo un afectuoso saludo a mi buen amigo Enrique, un gusto de compartir esa tribuna. Mira, efectivamente no discuto los hechos históricos que Enrique está mencionando. Sí creo que hay un dato fundamental en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en los últimos 15, 20 años ha ido precisando con mucha mayor objetividad cuál es el contenido del debido proceso. Y efectivamente es cierto, acá no nos encontramos ante un proceso de carácter criminal en el que se le está haciendo una imputación de carácter penal al presidente de la República. Eso le corresponderá en su momento al Ministerio Público. Pero lo que sí ha ido precisando el Tribunal Constitucional, y por eso es el sentido de Enzo Nico, y creo que un poco va en la línea de lo que está exigiendo el Poder Ejecutivo, es que no puede haber ningún tipo de proceso, no solamente se refiere a los procesos de carácter criminal, se refiere a los procesos de carácter administrativo y menciona también a los procesos de carácter político constitucional del Congreso, en el que se puede hacer una imputación justamente en esos términos, en términos vagos, subjetivos. Lo que ha exigido el Tribunal Constitucional, y creo que es uno de los grandes aportes que ha hecho a la jurisprudencia y a la administración de justicia en este país, es que cuando existe un tipo de imputación, primero que existe una ley que señale de manera precisa cuál es el acto humano, el hecho que se está sancionando, que se está sometiendo a una investigación y a un juzgamiento. Y justamente lo que se pretende exigir es que eso se cumpla a través de un proceso de interpretación que en este caso específico haga el Tribunal Constitucional. Nos parece que es una cosa bastante razonable. Creo que la opinión de muchos constitucionalistas, capaz ahí discrepamos en este punto con Enrique, es que más allá de que se haya hecho el año 2003 una precisión sobre un caso concreto, que es el caso Fujimori, en el que creo que de manera indebida se le aplicó la causal de la incapacidad moral, porque en realidad debió aplicarse la causal de haber abandonado el cargo del presidente de la República, pero creo que lo que se está exigiendo es justamente que este proceso político, como al inicio lo mencioné, no es que no sea facultad del Congreso, es obviamente, sin duda alguna, es una facultad del Congreso de la República vacar al jefe de Estado, pero desde nuestro punto de vista es que no se puede vacar de cualquier manera, ¿no es cierto? Y nos parece que también en el propio proceso desde el momento de la presentación de los audios, de la propia moción y de la admisión al debate, han habido algunos elementos que abonan en el sentido de decir, no se estaría respetando ya no solamente el principio de legalidad y de rigidez y de concreción en cuanto a los términos de la imputación que se le formula, sino también otras violaciones al debido proceso. Doctor, pero usted ha puesto un ejemplo desde el Congreso de la República como una vacancia express, ¿no? Pero esto no es lo mismo, ¿no se ha actuado súper rápido o son los rangos normales para accionar del Tribunal Constitucional? A ver, mira, yo creo que hay algunos elementos, yo menciono 2 o 3, que creo que dan cuenta de que no necesariamente el Congreso, a pesar de que se trata de un proceso político constitucional, estaría respetando las reglas del debido proceso. En primer lugar, la evidencia, ¿no es cierto?, sobre la cual se ha presentado la moción de vacancia, es una evidencia que, desde su punto de vista, puede ser cuestionada, y seguramente la defensa del presidente hará, si es que le corresponde mañana hacer uso de la palabra. Es decir, ¿a qué me refiero? Lo que hemos escuchado son algunos pocos minutos de varias horas de conversación. ¿Quién ha escuchado la evidencia completa? Creo que solamente el señor Alarcón.
Por lo tanto, ahí hay un problema de la carga de la prueba que, desde todo punto de vista, tendría que haber desarrollado de manera adecuada el Congreso de la República. Y lo segundo es que cuando se estaba discutiendo la moción de aceptación de la vacancia presidencial, el propio Congreso de la República seguía generando algún tipo de evidencia. Es decir, el Congreso de la República solicita una sanción al presidente de la República, de la vacancia, mientras está todavía realizando actos de investigación para favorecer la supuesta prueba que tiene contra el presidente de la República. Yo creo Claro, que hay pero un tema, el tema, Carlos, voy a leer lo que dice textualmente la moción de vacancia porque finalmente eso es lo que se está discutiendo, ¿no es cierto? Si esta argumentación es suficiente para vacar al presidente o no. Lo que dicen es lo siguiente, que el presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, de manera reiterada y permanente, ha faltado a la verdad al país y ha obstruido las investigaciones en sede congresal y penal respecto al caso Richard Swing, lo cual vulnera los principios y derechos constitucionales de lucha contra la corrupción, derecho a la verdad, buena administración y justicia presupuestaria, por lo cual deviene en una incapacidad moral permanente. Eso es lo que dice literalmente la moción la moción de vacancia presidencial que debería ser votada el día de mañana. Claro, esos son los términos de la moción, ¿no es cierto? Pero me parece que en el propio desarrollo del momento en el que se presentan los audios hasta la discusión de la aceptación de la vacancia, que solamente pasó un día y medio, ¿no es cierto? Creo que hay algunas irregularidades sobre las cuales me imagino que la defensa del presidente va a saber explotar. Y claro, el otro asunto es, obviamente... Enrique, ¿y qué opinan ustedes de esto? Porque lo que está planteando Carlos, que entiendo no ha sido parte de la argumentación de la defensa que ha hecho la Procuraduría, es decir, no es solo con respecto a los asuntos de fondo, sino al respecto del debido proceso. O sea, el hecho de que el miércoles recibe Alarcón los audios según su versión, las escucha solo él, se los entrega al presidente del Congreso, que sin oírlos lo pone en el Pleno, introduciéndolo en la agenda pese a que no estaba previsto, y luego de ello se convoca una sesión para decidir sobre esto y simultáneamente la testigo principal del caso está declarando en la Comisión de Fiscalización. Todo eso, Enrique, por lo que entiendo en la argumentación de Carlos, afecta el debido proceso que debió seguirse y según su versión no se ha seguido. No, porque es confundir el proceso criminal, el proceso penal ordinario, con el proceso político. El proceso político, por eso insisto, de naturaleza jurídica diferente de las imputaciones. Acá no se está haciendo cargos criminales, sino políticos. El proceso político ha sido observado rigurosamente, de acuerdo a como manda el reglamento, modificado precisamente por la sentencia que hizo las recomendaciones en el año, la sentencia 006, que hizo las recomendaciones para la modificación del reglamento interno del Congreso de la República. De manera que no hay ninguna violación al debido proceso, ni tampoco ninguna duda sobre la evidencia, porque el presidente Vizcarra, de manera pública, en su mensaje a la Nación el sábado que ocurrieron estos hechos, reconoció los audios. Hubiera sido muy distinto si el presidente de la República no los hubiera reconocido, e inclusive añadió después que eran fruto de la traición de una persona de su entorno. Para Carlos Rivera, esto era una vacancia express. Sí, yo creo que es una vacancia express, ¿no? Me parece que respetando justamente la atribución constitucional que tiene el Congreso de vacar al jefe de Estado, me parece que debieron no pisar el acelerador, para llamarlo de alguna manera, como lo han hecho, y creo que debieron desarrollar los procedimientos para que estos no pudieran ser cuestionados, ¿no? Creo que es cierto, lo hemos señalado públicamente que lo que se escucha en parte de los audios pudiera dar inicio a una investigación inclusive penal contra el presidente de la República. Y eso me parece que el Congreso de la República debió sopesar los efectos de esa información y trabajar justamente a lo que me refiero, la evidencia de una mejor manera, ¿no? Y capaz llegar a este momento que es la discusión de una probable vacancia presidencial en otras circunstancias y bajo otras condiciones revestidas de una estricta legalidad. Me parece que eso debió hacer el Congreso. Lamentablemente tomó un camino de un procedimiento express lamentable, ¿no? Y doctor Gersi, ¿usted cree que este procedimiento en el Tribunal Constitucional también es express o es normalmente así de rápido?
Bueno, lo que se ha dado a conocer a través de la prensa, Karina, es que el tribunal decidió, una nota del Comercio, anteayer, ¿no?, que el procedimiento iba a respetar el orden establecido dentro de las causas que se encuentran al voto en el Tribunal Constitucional y que no se les iba a dar prioridad. Entonces yo creo que el Tribunal Constitucional, en primer momento, al tomar esa decisión, según informa la prensa, que nadie pueda decir que se trata de una vacancia express o de un trámite express en el tribunal. Hay algunos puntos, sin embargo, que son importantes de tomar en cuenta. El Tribunal Constitucional modificó la mayoría para admitir a trámite una acción competencial. Eran 5 votos y decidieron, en un caso de una acción competencial de la industria pesquera, modificarlo a 4 votos. Ese es un precedente que podría ser objeto de discusión el día de hoy y podría sufrir nuevamente una modificación, porque no existe ninguna justificación para que se haya cambiado la regla de los 5 votos para pasar a la regla de los 4 votos. Una vez que eso suceda, pasarán a discutir la admisión. La admisibilidad requiere 4 votos y procederán, ¿no es cierto?, de acuerdo a el precedente salvo que lo modifiquen a los 5 votos, como era anteriormente. A continuación tendrán que resolver si es que se declara admisible la demanda, tendrán que resolver la medida cautelar modificando, las medidas cautelares son variables o no la medida cautelar. Yo creo que es el trámite regular, como creo que es el trámite regular en el Parlamento. No me parece que este sea un tema que con formalidades, discusiones formales, se vaya a solucionar. Creo que el tema es de fondo. Si es verdad lo que dice el IDL en la nota dada a conocer el día de hoy, ¿no es cierto?, la decisión que tomaría el TC es no suspender la sesión del día de mañana en el Congreso. Eso significa que el presidente va a tenerse que presentar y ejercer su derecho de defensa como corresponde. Muy bien. ¿Alguno de los dos conoce quién es el... podrán ser distintas, ¿no? ¿Conoce quién es el presidente? ¿Quién es el abogado del presidente? ¿Alguno de los dos ya sabe? No, es una información que creo que no hay que pública esa información, ¿no?